Planificas una rutina para cada cliente. Elaborar rutinas te agota. Si eres entrenador y te pasa esto, este video es para ti. Hola, soy Michael y hoy te quiero compartir cuáles son los componentes de la carga que debes utilizar para planificar tus rutinas y poder atender más de 50 personas del mismo sexo con una misma clase. Tener el tiempo suficiente para desempeñar tu verdadero rol como entrenador personal, que es la corrección de errores, y además garantizar resultados en el 100% de tus clientes. ¿No me crees? Quédate hasta el final y luego me comentas. ¿Podrá una persona que levanta 100 kilogramos darle 6 repeticiones a 70 kilos? De igual manera me pregunto, ¿podrá otra persona que levante 180 kilogramos darle 6 repeticiones a 125? Y por último, una persona que levante 60 kilogramos, ¿podrá darle 6 repeticiones a 42 kilos? Claro que sí. Los tres sujetos están trabajando con el 70% de su resultado máximo. Hoy quiero que entiendas que si planificas usando los kilogramos o pesos, tus rutinas se cierran a una sola persona. En cambio, si planificamos utilizando los componentes de la carga, podrás utilizar una misma planeación para diferentes personas y mejor aún, llevar el control de las cargas y estímulos de forma grupal y a la vez estarías cumpliendo ese preciado principio de individualización donde cada quien trabajaría a partir de sus capacidades individuales. Veamos qué información debe cumplir un ejercicio para estar correctamente planificado y evitar que tus clientes estén pregunte y pregunte durante la sesión. Algo importante en la planificación del entrenamiento deportivo es un componente llamado preparación teórica, que muchos conocen pero no aplican. Este componente se dirige fundamentalmente a lograr en el practicante conocimientos relacionados con cada actividad que realiza, sustentado en el qué y para qué de lo que hace, donde se analiza básicamente cuáles son los objetivos de la sesión y de cada ejercicio, los planos musculares que participan en el movimiento, las capacidades físicas a desarrollar, los tiempos de descanso entre series y sesiones, cuándo se cambian las rutinas y por qué, los métodos utilizados y sus formas organizativas, entre muchos otros aspectos. Todo esto a la par de la supervisión constante de los niveles de fatiga y los errores por parte del entrenador. Lograr esto te ayudará a que tu cliente valore mejor tu trabajo y a compensar esas largas horas que demanda pensar y repensar para elaborar una rutina. Increíblemente, aún existen entrenadores que piensan que si enseñan al cliente ya no les serán necesarios. Y eso es un gran error. Mientras más enseñes al cliente, más adicto se vuelve a tu trabajo. Primero, porque le funcionó lo que con otro entrenador no. Segundo, porque con tus explicaciones del día a día le estarás mostrando tu preparación y dominio del tema. Y tercero, porque le estás diciendo, esto lleva ciencia, lleva estudios teóricos y prácticos. ¿Cómo se demuestra esto? Logra que tus clientes aprendan a interpretar tus rutinas y sean capaces de realizarlos solos. Falta un día y verás al día siguiente cómo su rutina no se sintió igual porque no estabas tú, el motor impulsor, con su corrección constante de errores y sus chistes a la par. Entonces, veamos por fin qué componentes de la carga debe cumplir un ejercicio para tener la información completa. Empecemos por conceptualizar la carga de entrenamiento. Por carga de entrenamiento se entiende al trabajo muscular, que implique en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista, que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación. En resumen, se considera carga a la medida cuantitativa y cualitativa del trabajo realizado en el entrenamiento. Esa medida es determinada por la influencia de sus componentes. Para la dosificación de la carga de entrenamiento es importante tener claridad de los indicadores a emplear. Es muy común encontrar en la literatura y en la práctica deportiva actual el uso del tiempo como indicador de volumen, lo que no permite una dosificación eficaz del trabajo realizado en el entrenamiento, si tenemos en consideración que el volumen es la cantidad de trabajo realizado y no la duración del estímulo. De manera tal que algunas direcciones de entrenamiento estructuran contenidos diferentes de preparación que se complementan con tareas de entrenamientos muy diversas que requieren de una forma de cuantificarla acorde a sus características. Por ejemplo, la cantidad de trabajo realizado en una tarea como el trabajo aeróbico en bicicleta fija es muy difícil de ser cuantificado por otro indicador que no sea el tiempo de duración del mismo. Sin embargo, otra actividad para el desarrollo de una dirección diferente como es la resistencia aerobia no es tan fielmente cuantificado en cuanto a la cantidad de trabajo realizado
por el tiempo que dura la misma. Este caso impone reflexionar sobre cuáles son los indicadores de volumen a emplear para el desarrollo de cada dirección de entrenamiento. Como resultado de una gran revisión bibliográfica, hemos considerado los siguientes indicadores de volumen para cada dirección que se desarrolle. Veamos cómo se miden. Indicadores de volumen por dirección. Repeticiones para el trabajo de la fuerza, agilidad y flexibilidad. Distancia recorrida para la velocidad y la resistencia aeróbica. Y el tiempo para acciones aeróbicas estáticas. ¿Cómo se planifica? Veamos un ejemplo. En este caso tenemos 3 series de 10 repeticiones que hacen un total de 30 repeticiones como volumen del ejercicio. Por su parte, si se determina el porciento a trabajar o peso a levantar para un grupo de atletas, las repeticiones se convierten en un medio eficaz para representar el volumen, lo cual individualiza el entrenamiento donde cada atleta puede trabajar el mismo porcentaje de su resultado máximo. Es decir, aunque cada atleta trabaje con el mismo porcentaje y la misma cantidad de repeticiones, el entrenamiento es individualizado porque para cada atleta o practicante el mismo porciento no significa sea el mismo peso a levantar. Por ejemplo, se seleccionan 3 series de 15 repeticiones con el 50% del resultado máximo en el ejercicio de fuerza acostado o press de banco para todo un equipo o grupo de practicantes. Press de banco 50%, 3 series de 15 repeticiones. Dentro del grupo hipotéticamente tenemos un atleta A que levanta como máximo 100 kilogramos, por lo cual su 50% es 50 kilos, y un atleta B que tiene como resultado máximo 160 kilogramos, teniendo su 50% en 80 kilogramos. Esto implica que el atleta A levante 50 kilogramos y el atleta B 80 kilogramos, lo que demuestra que este componente, aunque parezca lo mismo para varias personas, de igual manera permite el carácter individualizador de las cargas. La intensidad es el componente cualitativo de la carga de entrenamiento y la cantidad de trabajo de entrenamiento efectuada en la unidad de tiempo. También se define como la fuerza del estímulo que manifiesta un deportista durante un esfuerzo determinado mediante el grado de fatiga y la forma en que realiza el ejercicio. Por ejemplo, peso levantado en libras o en kilogramos. Ha sido mayormente expresada en frecuencia cardíaca. Actualmente existen tablas con 4 o 5 grados de intensidad de acuerdo a la frecuencia cardíaca para cualquier tipo de tarea motriz, tabla que mostramos a continuación, donde se clasifican las zonas de trabajo a partir del tipo de intensidad que se trabaje y se ofrecen rangos de frecuencias cardíacas. El trabajo de resistencia aeróbica, por ejemplo, se corresponde con este tipo de criterio, ya que la frecuencia cardíaca indica con bastante exactitud la intensidad del trabajo aerobio con estos rangos que se han publicado por diversos autores. Sin embargo, para otras direcciones de entrenamiento, este indicador no siempre muestra el grado o fuerza del estímulo de la carga en una tarea específica. Por ejemplo, en el caso del trabajo de flexibilidad, donde el ritmo cardíaco no se eleva considerablemente y no por ello podemos afirmar que un atleta no esté haciendo su máximo esfuerzo en una ejecución. Otro ejemplo sería durante la ejecución de una tarea para el desarrollo de la velocidad, donde una persona puede recorrer la distancia al máximo de velocidad posible, es decir, al 100%, y sin embargo la frecuencia cardíaca no coincide con los valores máximos de frecuencia cardíaca a alcanzar según la tabla mostrada anteriormente. ¿Es posible afirmar que esta persona no se desempeñó al máximo de sus posibilidades? Pues sí. Por tanto, no es la frecuencia cardíaca el indicador más objetivo para valorar la intensidad del trabajo. De la misma manera ocurre con otras direcciones, como en el trabajo de fuerza con pesas, donde un atleta o practicante puede levantar su peso máximo y no experimentar niveles de frecuencia cardíaca coincidentes con los rangos máximos predeterminados para todas las direcciones. Por lo anterior, consideramos individualizar los diferentes indicadores de intensidad según dirección a trabajar y las características de la tarea motriz desarrollada. A partir de esta conceptualización se determinan los siguientes criterios. Indicadores de intensidad por dirección. Frecuencia cardíaca para la resistencia aerobia. Porciento de velocidad, de acuerdo al resultado máximo, para la velocidad. Porciento del peso levantado, para la fuerza con pesas. Grado de amplitud de la articulación, para la flexibilidad. En el ejemplo se plantea la ejecución del ejercicio fuerza parado press militar, donde se realizan 2 series de una repetición con el 95% del resultado máximo.
Por otra parte, varios autores en sus estudios muestran diversas clasificaciones de intensidad según porcentaje del peso levantado en relación al resultado máximo. Clasificaciones que identificamos de la siguiente manera. La duración es concebida como el tiempo que dura la actividad durante el cual se ejerce la carga. Cada estímulo tiene una duración óptima fuera de la cual no se desarrollan efectos óptimos y supone una pérdida de tiempo y energía. Esta duración depende básicamente del objetivo previsto. Este componente tradicionalmente emplea el tiempo como indicador para su control y dosificación. La duración es un componente tan importante como el resto. La variación de este hace variar la magnitud general de la carga que se aplica. Por ello, es necesario distinguirlo del volumen. Es bueno resaltar que la carga varía si cambia tanto el volumen como la intensidad, pero también varía si cambia su duración, aunque el volumen se mantenga igual. Por ejemplo, no es lo mismo realizar una acción motriz, como se puede apreciar en la carrera de 2 kilómetros en 10 minutos, que en 12 minutos. Obviamente, a pesar de cumplimentar el volumen de 2 kilómetros, la intensidad de la carrera en el segundo caso ha sido menor. Por consiguiente, menor es la magnitud general de la carga aplicada, lo que asevera la importancia de considerar al momento de dosificar la carga no solamente uno o dos componentes, sino todos de conjunto. Veamos un ejemplo. En este caso se realizan dos series de una repetición en el ejercicio press militar con una intensidad del 95% y una duración de 5 segundos, lo que implica 10 segundos de ejecución al realizar dos series. La frecuencia, este es otro componente de vital importancia. Emplea como indicador para su control y dosificación mayormente las repeticiones de una tarea determinada, puesto que su esencia está dada en las veces que se repite un estímulo. Es válido resaltar que las direcciones que emplean las repeticiones para representar el volumen, estas se convierten en indicador de frecuencia y de volumen, puesto que representa la cantidad de veces que se repite el estímulo y la cantidad de trabajo a realizar, tal y como se muestra en el diagrama. Es oportuno referir que existen dos tipos de frecuencia: la frecuencia del estímulo y la frecuencia de las sesiones de entrenamiento en que se repite ese estímulo. Y es importante tener en cuenta ambas en el momento de diseñar la preparación de un practicante. No basta con repetir un estímulo en una clase de entrenamiento, sino en todo el bloque de trabajo para garantizar la sistematicidad del proceso, es decir, la continuidad del entrenamiento y de esta forma el efecto acumulado del mismo. Este componente es definido como la relación temporal entre la fase de trabajo y la de recuperación. A menor tiempo entre la fase de trabajo y de recuperación, mayor densidad y viceversa. Asimismo, se plantea que los tiempos que se emplean entre dos estímulos cumplen dos finalidades: reducir el cansancio o llevar a cabo procesos de adaptación. La densidad se compone de dos parámetros fundamentales que son la micro y macropausa. La micropausa se define como el descanso entre series y la macropausa el descanso entre ejercicios. En este sentido, se considera que no es menos significativa al momento de dosificar la carga de entrenamiento. Al expresar la relación trabajo-descanso, su sola variación hace variar la magnitud general de la carga. Por ejemplo, en ambos casos se plantean 5 tramos de 40 metros al 100% del resultado máximo. Caso A, con micropausa de 15 segundos, caso B, 60 segundos de micropausa. Por lo que la capacidad física a trabajar parece igual, pero no es así. La relación trabajo-descanso es menor en el primer caso que en el segundo. Por tanto, la magnitud general de la carga es mayor en A que en B, produciendo un efecto diferente en el organismo. Es decir, se puede apreciar que el practicante A se desarrolla como una dirección del entrenamiento la capacidad de resistencia a la velocidad y en el caso B, otra dirección que es la velocidad. Por tanto, podemos afirmar que la dosificación de la carga influye en la determinación de la dirección de entrenamiento a desarrollar. En este ejemplo, se plantea la realización del ejercicio fuerza parado o press militar, el cual se realizará con una intensidad del 95% del resultado máximo. En este sentido, se ejecutarán dos series de una repetición, con una duración de 5 segundos y una micropausa de 2 minutos y una macropausa de 5 minutos. ¿Cómo determinarla? Partiendo del concepto
sustentado en la relación trabajo-descanso, se considera la densidad como el tiempo establecido entre la micro y macro pausa, que en este ejemplo serían 2 minutos de micro más 5 minutos de la macro, lo que sumaría una densidad de 7 minutos. ¿Qué pasaría con la densidad si existiera otra serie de ejercicios? ¿Qué pasaría con la densidad si existiera? Sencillo. De planificar otra serie, se incluiría otra micropausa entre la primera y la segunda serie de ejercicios. En otras palabras, el practicante realizaría su primera serie de una repetición, tomará una micropausa de 2 minutos, realizaría una segunda serie, tomaría una segunda micro de 2 minutos y en la última serie daría paso a la macropausa porque necesita proporcionar al atleta una recuperación completa de este, para dar paso a otra actividad, lo que sumaría 9 minutos al ejemplo anterior. Y hasta aquí, amigos, te muestro un ejemplo de un ejercicio planificado con todos los componentes de la carga. Si haces esto, te aseguro, tendrás tiempo suficiente para corregir errores, echar un chiste y, por qué no, desarrollar valores en tus clientes. Ya conocemos cuáles son los componentes de la carga a tener en cuenta para planificar un ejercicio. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién me garantiza que mi planificación va a funcionar en cada persona que realice mi propuesta? Si quieres saberlo, te invito a que veas mi siguiente video, donde te comentaré cómo planificar los estímulos de tus rutinas con base en los principios del entrenamiento y en función de ello cómo ondulo las cargas para garantizar resultados 100% seguros en cualquier persona, sin límite de la genética o somatotipo, años de experiencia o expertise en el fitness. De hecho, mientras más años de experiencia tenga el cliente, más fácil de convencer. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, no pierdas más tiempo. También activa las notificaciones para que no te pierdas mi siguiente video.